llamado historia clínica, que no es nuevo para ustedes, porque ya ustedes han visto previamente en cirugía, en medicina interna, ginecología, las historias clínicas que solemos hacer. Y nosotros hacemos historias clínicas en todo momento, en hospitalización principalmente, en emergencia también, y también hacemos historias clínicas en consulta externa, ¿de acuerdo? Solo que cada una tiene sus propias características. El día de hoy vamos a hablar un poco de la historia clínica pediátrica, que tiene sus particularidades, que las diferencia mucho de las historias clínicas del adulto, de ginecología, cirugía, etcétera. Entonces, la historia clínica pediátrica suele ser un poco más amplia y va a ser incluso diferente dependiendo de la edad del niño. Tenemos una historia clínica pediátrica neonatal, por ejemplo, que básicamente son los antecedentes maternos y del parto. No hay más porque el neonato acaba de nacer o tiene pocos días, ¿de acuerdo? A hacer una historia clínica, digamos, de un preescolar o de un adolescente. Cada una tiene sus propias particularidades. Y vamos a tratar de resumir todas ellas en esta presentación. ¿De acuerdo? Durante la clase, por favor, no se sientan mal, si algo no entendieron, algo no estuvo claro, inmediatamente activan su micro, yo no puedo ver, y hablan, preguntan, me pueden cortar con total confianza para explicar o aclarar algo que no pueda ser claro. ¿De acuerdo? Siempre pregunto si me escuchan bien porque escucho tan silencio todo que a lo mejor pienso que estoy hablando y no se me escucha bien. ¿Todo claro? Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor, Muchas claro. gracias. Gracias, gracias. Entonces, por favor, si hubiera alguna dificultad o de pronto se va mi señal, no me escuchan, los delegados de sedes tienen mi teléfono, por WhatsApp me pueden llamar y decirme que ha habido un problema, porque a lo mejor a veces la señal se va y yo sigo hablando pensando que estoy en clase y resulta que no. Entonces, por favor, apenas se corte la señal, me llaman, por favor. ¿Ok? Entonces, esta primera clase se trata de la historia clínica pediátrica. ¿Cómo corre esto? ¿Por qué no corre? Ok, ahora sí. Nosotros podemos definir la historia clínica de muchas formas, pero termina siendo siempre un documento médico importante y sobre todo que es legal. Es un documento médico legal en el cual participan muchos profesionales, no solamente los médicos, también hace uso de la historia clínica la enfermera, por ejemplo, que anota los interconsultantes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y tiene diferentes partes. La historia clínica pediátrica, la que vamos a tratar hoy, es la hospitalaria, que es la que nos compete el día de hoy. Y tiene varias partes en las cuales pues son bloques que son comunes a las historias clínicas de adultos que ustedes han visto, solo que en determinados acápites se da más o menos importancia a determinados aspectos. Sobre todo la historia clínica pediátrica se destaca por los antecedentes, se diferencian los antecedentes natales, perinatales, que se da más importancia mientras menor edad tiene el paciente que vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Bien, recuerden que es una historia clínica personal, individual. Y al ser un documento legal, es importante que ustedes entiendan también algo. Cuando les pidan hacer historias clínicas, que las van a hacer historias clínicas en cada rotación, y ustedes tengan que presentar estas historias clínicas en forma virtual o escrita, pues traten de que se mantenga la confidencialidad del paciente. O sea, no puede ir en sus historias clínicas que ustedes lo hacen como alumnos, el nombre del paciente, el nombre de la madre, teléfonos, direcciones, nada que pueda identificar al paciente. Recuerden que no les gustaría a ustedes, por ejemplo, que su historia clínica de pronto caiga en manos y se lea en forma abierta por personas que no corresponden al ámbito de la salud. Entonces, todas las historias que ustedes hagan siempre tiene que estar protegida la identidad del paciente. ¿De acuerdo?
Es importante que esta historia clínica se tome el tiempo suficiente para obtener la información en un lugar y un ambiente adecuado que el paciente se sienta cómodo. No se puede hacer una historia clínica a la ligera, ¿verdad? Debe ser lo más completa y detallada posible, que sea clara, principalmente clara. Em, Actualmente las historias clínicas ya son digitales, es decir, se hacen en una computadora, pero en algunos lugares que ustedes trabajen como médicos serumistas, por ejemplo, pudiera ser que tengan que hacer la historia clínica en forma manual. Entonces tiene que ser con letra clara, que se pueda entender, que sea ordenada y siga una secuencia. Toda historia clínica pues tiene grandes partes y una de esas es la anamnesis, ¿no? La anamnesis empieza pues con quién es el paciente, con la afiliación, de quién se trata este paciente, qué nombre es, qué edad tiene, qué sexo tiene, de dónde viene, dónde vive, dónde procede, etcétera. Esa es la anamnesis. La anamnesis también tiene que ver con la enfermedad actual, es decir, cuál es el motivo por el cual el paciente está acudiendo a su evaluación. Y esto luego sigue con los antecedentes, que podemos agruparlos en tres grandes grupos: los antecedentes personales, antecedentes familiares y antecedentes generales. Y esto es común a todas las historias clínicas. Luego viene el examen físico, que es un examen que realizamos en el lugar al paciente, es un examen físico general. Luego de hacer un examen físico y haber hecho nuestra anamnesis de la enfermedad actual, pues nos toca hacer un planteamiento diagnóstico. El planteamiento diagnóstico, pues podría empezar con los problemas principales, qué problemas tenemos, y si es posible, agrupemos diagnósticos sindrómicos. Y aquí tengo que decirles algo importante. Los síndromes son síndromes ya establecidos. ¿Qué cosa es un síndrome? Un conjunto de síntomas y signos que puede ser explicado por varias etiologías, ¿no? Entonces, por favor, vean qué síndromes son los que corresponden. Habrá síndromes claros, por ejemplo, síndrome urémico hemolítico, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, síndrome febril, que está compuesto por un conjunto de síntomas y signos característicos que definen el síndrome, que puede ser explicado por varias etiologías. Pero no inventen síndromes. No puede haber un síndrome de piel, no puede haber un síndrome respiratorio, un síndrome digestivo, un síndrome neurológico, así de manera general. Entonces, tratemos de buscar síndromes que nos ayuden en la disquisición diagnóstica. ¿De acuerdo? Y con esos síndromes, nosotros plantear diagnósticos presuntivos, o sea, de las causas que pueden generar esos síndromes, cuáles son nuestros diagnósticos que pueden ser. ¿Para qué hacemos eso? Porque a partir de allí podríamos plantear un plan de estudio. Un plan de estudio es, ¿y ahora qué hago con mi paciente? ¿No? ¿Qué exámenes solicito para confirmar o descartar estos diagnósticos presuntivos? Entonces, el diagnóstico presuntivo está en relación a los síndromes que he planteado. Los síndromes están en relación a los problemas que he planteado. Y estos problemas planteados tienen que tener relación con la enfermedad que me han relatado, que he descrito. ¿Sí? Todo tiene relación. Entonces, en el plan de estudio voy a proponer qué exámenes voy a decir. ¿Para qué? Para llegar finalmente a un diagnóstico definitivo, que no se va a llegar al inicio. El diagnóstico definitivo puede llegar después, con la evolución de la enfermedad, con los exámenes auxiliares que estoy planteando. Lo que sí debo plantear en un inicio es el plan terapéutico. El plan terapéutico es ahora, ¿qué le voy a dar a mi paciente? ¿Qué medicamentos va a recibir? ¿Qué indicaciones voy a darle? Y siempre el plan terapéutico empieza con una pregunta general, ¿no? Que es una de las más importantes. ¿Y mi paciente come o no come? Porque la indicación de dieta es parte del plan terapéutico. Mi paciente no va a comer, va a estar en NPO. Mi paciente va a probar tolerancia oral, mi paciente se le va a dar una dieta líquida, una dieta hiposódica, etcétera, el tipo de dieta que nosotros tengamos que definir, ¿de acuerdo? Pero esto está en función a mis diagnósticos que estoy planteando.
Entonces el plan terapéutico es importante. Y luego yo lo voy a volver a ver a mi paciente tan pronto como de repente con los exámenes auxiliares de emergencia o al día siguiente en la evolución diaria. Tengo que hacer una evolución, que es una evolución que también tiene las partes importantes que se resumen en el SOAP, ¿no? En el S de subjetivo, cómo está mi paciente, el O de objetivo, cómo lo encuentro en ese momento, el A, que es la apreciación, cuál es mi conclusión de esa evaluación, y la P es el plan. ¿Cuál es el plan diagnóstico? ¿Cuál es el plan diagnóstico? Si voy a pedir exámenes o no, y el plan terapéutico de mi paciente. Y finalmente, cuando ya la enfermedad ha sido resuelta, pues hay la epicrisis que tengo que elaborar, que es el resumen del paso del paciente por hospitalización, desde que cómo llegó, qué se hizo con el paciente, qué se diagnosticó, cómo se lo manejó y cómo se le está dando de alta y cuáles son las pautas que va a recibir en su casa el niño. Entonces, esa es la epicrisis. En resumen, pues tienen ustedes aquí al costado la historia clínica pediátrica resumida, ¿no? En la anamnesis, examen físico, diagnóstico, acá faltaría tratamiento y exámenes auxiliares, evolución, alta y epicrisis, ¿no? Para hacerlo de esa forma. ¿De acuerdo? Esta historia clínica que les menciono, pues ya ustedes la conocen porque la han hecho antes. Saben ustedes que existe anamnesis directa e indirecta. En pediatría, todas las anamnesis son indirectas o mixtas. Nunca se puede hacer en pediatría anamnesis solamente directa. No, no, no. Legalmente, como les digo, es un documento médico legal y los niños o adolescentes, incluso menores de 18 años, no son responsables de sus actos legalmente. Por lo tanto, puedo tener un jovencito de 17 años que solo él sabe lo que le pasó porque la mamá no tiene ni idea de lo que ha pasado con un niño. La información la del niño, pero tiene que estar la madre siempre al lado para que sea de la parte oficial legal de esta historia clínica. Entonces, siempre la de anamnesis o es indirecta porque es un bebé pequeño que no da información adecuadamente y toda la información la recibo del tutor, del padre o el representante legal, a veces incluso la persona como que la cuida, la niñera, etcétera, o es mixta, ¿de acuerdo? Siempre registrar con quién está el paciente. Está con la mamá, está con los padres, está con la profesora del colegio, etcétera. Bueno, aquí tienen un ejemplo de lo que es la afiliación que conversábamos, ¿no? Es poner raza, escolaridad, etcétera. Yo siempre discutía acá el tema de religión, pues no, porque un niño no tiene una religión definida, un niño tiene una religión asignada por los padres, en realidad es la religión de los padres o de la familia, ¿correcto? De dónde procede, de dónde viene, documentos de la madre o padre, el teléfono de los padres por si hay necesidad de comunicarnos con ellos, etcétera, etcétera. Y la anamnesis, pues como le decíamos, acá hay cosas importantes que debo recalcar. Una de las primeras cosas que definen es el tiempo de enfermedad. Y el tiempo de enfermedad es lo que ustedes como médicos interpretan luego de haber hecho todo el interrogatorio. A veces, pues, señora, ¿desde cuándo está su niño enfermo? Doctor, está desde ayer, está mal. Pero después que conversas, te das cuenta que no es desde ayer, sino que es hace 3 días. Entonces, tú pones el tiempo de enfermedad luego de interpretar todo tu interrogatorio. Luego poner si esto empezó en forma súbita o en forma insidiosa, eso es importante también, cómo es el curso de la enfermedad y los síntomas principales. Acá sí tengo que recordarles algo. Acá dice síntomas y signos principales, es decir, los síntomas más importantes que me van a ayudar a sustentar mi diagnóstico. Puede ser uno, puede ser dos, tres, cuatro, máximo. Pero a veces yo veo historias mías que me ponen 10 o 20, por favor, ¿no? Poner los principales. Y el relato cronológico, así como dice su nombre, cronológico, es un relato ordenado que debe ser entendible. Si yo empiezo a relatar, traten de usar un mismo esquema de relato. No me pongan, por ejemplo, dicen, empezó la enfermedad hace 3 días. Luego el 4 de julio ocurrió esto. El día domingo pasó eso, por favor. ¿Sí? Yo tendría que tener un almanaque a mi lado para poder entenderlo.
Yo les sugiero, no es lo único, pero yo les sugiero que empiecen en forma de días. Por ejemplo, empieza enfermedad hace 5 días, hace 4 días, hace 3 días, hace 2 días, ayer, hoy, ¿qué pasó con el paciente? De esa forma, quien lee la historia clínica está mejor ubicada en el tiempo y puede hacer un seguimiento del relato que haga. Siempre es un relato cronológico, ordenado, describiendo sintomatología, describiendo síntomas y signos, haciendo semiología. Perdón, no, no centrarse, por ejemplo, en terapéuticas o en lo que hicieron y no describir las características de la enfermedad. Si hubo fiebre, pues qué características tenía la fiebre, la intensidad de la fiebre, calmaba o no con antipiréticos, o el dolor, dónde empezó el dolor, cómo se irradió, qué tipo de dolor era, qué lo desencadenaba, etcétera, etcétera. Todas las características semiológicas que ustedes ya han revisado anteriormente. Bueno, luego del relato vienen las funciones biológicas. Y aquí, pues, es concreto el peso, por ejemplo, las deposiciones, la orina, el sueño. Básicamente, si hay algún cambio o características particulares en relación con el proceso de la enfermedad que tiene. ¿De acuerdo? Empezamos con los antecedentes. Y aquí sí hay grandes diferencias en la historia clínica de adultos que ustedes conocen. Los antecedentes prenatales, por ejemplo, son importantes mientras más pequeño es el bebé. Mientras más grande es el niño o el adolescente, pues tienen también poca importancia. Si voy a hacer la historia clínica de un adolescente de 12 años que viene con una historia febril reciente, pues insistir en cómo era el parto o el embarazo, si tuvo controles o no, en realidad es poco relevante. Sí, pero si estoy en un niño de una semana de vida que viene con una historia febril, me interesará muchísimo ver cómo fue el parto, si hubo fiebre en el parto, si tuvo controles o no controles, cómo fue el líquido amniótico, etcétera, etcétera, si hubo RPM, como ustedes van a ver. Ahí sí me sirven mucho los antecedentes prenatales, ¿no? Que han habido. Y esos antecedentes pueden ser de la madre, cómo fue el gestapara, si es primigesta o es multigesta, cómo fue el embarazo, si tuvo controles o no, cómo se alimentó en el parto, si hubo traumatismos, enfermedades que tuvo la madre, etcétera, etcétera. Luego tenemos cómo fue el parto en sí, o sea, los prenatales y el parto. Perdón. Entonces, ¿cómo fue el parto? La duración del parto, si fue instrumentado o no, si fue parto eutóxico por cesárea, hubo complicaciones o no, la característica del líquido, amniótico, la placenta. Y toda esta información va a ser importante porque nos va a dar los factores de riesgo neonatales. En los neonatos, una de las características que ustedes van a aprender es que nos basamos mucho en los factores de riesgo. Si tuvo fiebre materna, si hubo RPM, si hubo retardo de crecimiento intrauterino, si el parto fue cesárea, si el parto fue vaginal. Todo eso son factores de riesgo para algo, para que el niño haga un retardo de crecimiento, para que el niño haga fiebre, para que el niño me haga hipoglicemia, para que el niño me haga una taquimia transitoria. Hay factores de riesgo detrás que me van a explicar. Por ejemplo, nació de parto cesárea. Sabemos que los niños que nacen por parto cesárea tienen factor de riesgo para que me hagan taquimia transitoria. Entonces estaré atento a ello. ¿De acuerdo? Entonces es importante esas características en el contexto de una historia clínica del neonato. También en el neonato me va a ser importante cómo fue la edad gestacional, cuál fue el peso al nacer, su talla, el Apgar, el Silverman, etcétera, porque me va a decir qué patologías puede presentar este niño. Si recibió algún tipo de asistencia de oxigenoterapia o de ventilación, intubación, etcétera. Luego tenemos los antecedentes postnatales, ¿no? El desarrollo psicomotor, cómo fue el desarrollo motor fino, este paciente, en qué momento me hace una pinza, me hace una cruz, un triángulo, etcétera. Y el desarrollo motor grueso, por ejemplo, importante para saber en qué momento tuvo un control cefálico, y eso se da a los 3 meses aproximadamente. En qué momento puede rodar, que se da a los 4 o 5 meses, o se sienta con ayuda a los 5 meses y debe sentarse solo ya al sexto mes, empieza a gatear entre los 8 y 10 meses. Porque si hay una alteración en esto, puedo decir un diagnóstico de retardo del desarrollo.
¿de acuerdo? Y así ustedes pueden revisar en qué momento hace sonidos guturales o monosílabos, etcétera, etcétera. Los antecedentes personales ya postnatales, el tipo de alimentación, qué tiempo recibió lactancia materna, cuándo empezó la lactancia, si recibió fórmula o no fórmula, cómo se alimenta este niño en general. Lo mismo con la dentición, en qué momento apareció el primer diente, que a veces, algunas veces, incluso en forma normal, podemos ver niños que nacen ya con un diente, pero en lo general la dentición empieza al cuarto mes, en la mayoría ya hasta los 8 o 9 meses, pero hay algunos que nacen salen muy precoz o a veces demoran un poco. Luego, importantísimo en la historia pediátrica, a toda edad de la pediatría, es ver las vacunas. En las historias clínicas de adultos, muy pocos se preocupan por las vacunas o ponen inmunizaciones, bueno, si las tiene o no las tiene, pero en pediatría, todas las historias clínicas pediátricas tienen que tener el acápite de inmunizaciones. Entonces, no, ustedes en sus historias clínicas no pongan vacunas completas o pongan un cuadro con checklist. Ustedes escriban para que así aprendan durante esta rotación. En cada historia clínica, escriban al recién nacido qué vacuna recibió, a los 2 meses qué vacuna recibió, a los 4 meses qué vacuna recibió. Si lo escriben, lo aprenden mejor. ¿De acuerdo? Así que en cada historia clínica traten de colocar las vacunas que ha recibido en relación a la edad que tiene su paciente. Ya van a tener su clase de vacunas, verán qué vacunas reciben, etcétera, etcétera. Luego los postnatales patológicos. Ahí hay que ver qué enfermedades ha tenido el niño, a qué edad lo tuvo, qué tipo de enfermedad, si hubo complicaciones o no, si hay alergias reportadas, si ha recibido transfusiones, etcétera, etcétera. Los antecedentes familiares, bueno, aquí hay que ver pues a la familia directa, hermanos, padre, madre, tíos, primos, si hay historia de atopía, de alergias, algunas enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera, y cómo es la familia, ¿no? Porque el niño está en relación a su entorno, y el entorno familiar es también importante para ver el desarrollo del niño, ¿correcto? La historia económica familiar también es importante como en todo. Luego los antecedentes generales tienen que ver cómo es la vivienda, si crían animales o no, si tiene servicios básicos, cuántas personas están viviendo, etcétera, etcétera, que nos da un tema de salubridad. Y una vez que terminamos toda esta parte de los antecedentes, el anamnesis, pues pasamos a realizar un examen físico. Y el examen físico siempre empieza. Va a ser dependiente de la edad, evidentemente, ¿no? Un examen físico neonatal es diferente, o de un lactante pequeño, es diferente a un niño preescolar, un escolar o un adolescente, ¿cierto? Eh, Siempre el examen tiene que ser, pues, con el debido cuidado y respeto al niño. Y ojo, en pediatría, el examen físico se realiza siempre en compañía de un adulto responsable del niño, es decir, su mamá, su tutor, etcétera. Y si no lo está, pedir que esté el personal de salud con ustedes. No examinen a un niño solos, nunca lo hagan. Siempre tiene que estar presente el tutor, la madre, padre o un personal de salud. ¿De acuerdo? Es importantísimo tener en cuenta esto, ¿ya? Se pueden librar de muchos problemas legales. Siempre ser suave, entibiar las manos para examinarlo, para no coger a un niño, un lactante, lo dicen, cogen con las manos frías en época de invierno, por ejemplo, y el niño pues llora, se molesta, se fastidia, ¿de acuerdo? Así ser prudentes y ser muy delicados en el examen físico del niño. Examinar a un niño tiene un arte, una habilidad, ¿no? El niño no entiende, por eso que incluso hay que estar hablándole, riéndole, cantándole una canción para que hacer que el examen físico sea pues lo mejor posible para ellos. Empieza el examen físico con las funciones vitales, que son importantes y las vamos a ver un poco más ampliadas luego: pulso, respiración, temperatura, presión arterial, y importantísimo al inicio la somatometría. Y la somatometría tiene que ser hecho en instrumentos que correspondan, ¿no? O sea, un tallímetro, que en los niños tiene que ser en una cuna, tallímetro, una balanza
mesa para los niños pequeños, una balanza de pie para los niños grandes, y en los niños no olvidarse el control del perímetro cefálico, importante, ¿de acuerdo? La temperatura. Pues la temperatura es un indicador muy importante. La temperatura varía con la edad del niño. El neonato suele tener temperaturas un poco más elevadas. Incluso la temperatura es muy variante durante el día y la condición fisiológica del paciente. Y hacer una temperatura midiendo pues con un termómetro adecuado también. Ya actualmente no existen los termómetros de mercurio, son los termómetros digitales los más accesibles. Y los termómetros de luz infrarroja, pues se suelen descalibrarse muy fácilmente, ¿no? En todo caso, usaríamos un termómetro óptico, por ejemplo, etcétera. Ahí están, como les digo, la temperatura también varía según el lugar donde se toma, ¿no? La temperatura axilar difiere un poco de la oral y de la rectal, ¿no? Algunas diferencias según edades. La frecuencia respiratoria. Fíjense, la frecuencia respiratoria es importantísima tener en cuenta de que varía con la edad. Al nacer, un neonato respira entre 40 y 60 por minuto, lo normal para el neonato. Un lactante menor ya llega de 20 a 40 y un niño preescolar 30 a 35, comparado con un adolescente que ya es como casi un adulto entre 14 y 18 respiraciones por minuto. Entonces, esas diferencias son importantes a tenerlo en cuenta para nuestra evaluación clínica. Y lo mismo que la respiración, también está la presión arterial. En este caso, la presión arterial de un lactante, miren que es 60-90 la sistólica y 30-60 la diastólica, y esta presión va incrementándose según la edad del paciente, hasta que llega al adolescente, que es casi como el adulto. Entonces, la presión arterial tiende a incrementarse desde el nacimiento hacia la adultez, a diferencia de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, que más bien tienden a disminuir, ¿no? La frecuencia cardíaca en el recién nacido pues va de 120 a 160, 170 y va disminuyendo conforme este niño va creciendo, ¿de acuerdo? Bien, luego sigue de las funciones vitales el examen físico general que tiene que ver con la fascia, cómo se encuentra, la postura, movimiento, actividad, cómo está su estado nutricional en forma general y cómo reacciona el niño ante el examinador. Eh, el tipo de respiración, si coopera o no, etcétera. Y luego vemos la piel. La piel comprende pues faneras y tejido linfático también. Importante en el niño ver la textura de la piel, si hay signo de pliegue en el caso de deshidratación, el llenado capilar, cómo se encuentra para valorar la circulación periférica, si hay alteraciones en la piel, si hay cicatrices, si hay hemangiomas, sobre todo en niños pequeños, cómo es el pelo, cómo es en los adolescentes, por ejemplo, el vello axilar pubiano, Aphilias Tanner, la coloración de las uñas, su forma, la distribución del tejido linfático, viendo si hay adenopatías, adenomegalias significativas, ¿de acuerdo? Y el examen de la cabeza. Y acá sí hay que ver cómo es la cabeza de un lactante, de un neonato. Entonces, los niños pequeños, lactantes neonatos, la cabeza proporcionalmente suele ser más grande, ¿no? Comparado con los niños más grandes, ¿de acuerdo? Y en la cabeza de los lactantes hay que valorar las fontanelas, principalmente la fontanela anterior y la fontanela posterior. Recuerden que la fontanela anterior se puede valorar hasta los 18 meses inclusive. La posterior suele cerrarse más pronto, entre un mes y 3 meses ya se cerró la fontanela posterior. También la cabeza nos sirve para la impresión, ver si es grande o pequeña, y hablamos de macrocefalia o por una probable hidrocefalia o microcefalias en algunos casos de niños con problemas cromosómicos o problemas de desarrollo intrauterino, que podemos ver en la fotografía allí, ¿no? Abajo a la izquierda, un niño con macrocefalia, una probable hidrocefalia, y a la derecha un niño con microcefalia que pueden ustedes observar. En el Doctor, examen de... ¿Sí? ¿Se doctor, me ¿podría? escucha? Sí, sí, doctor, solo que usted dijo que si teníamos una duda podíamos Sí, simplemente... claro, claro que sí. Dime. ¿En cuánto tiempo se cerraba la fontanela posterior, disculpe? Mira, la fontanela anterior, para aclarar, se puede cerrar hasta los 18 meses. Puedo tener un niño de un año 2 meses, un año 6.
y medio y cerrar la anterior. La posterior es más pequeña y se cierra más prontamente. Muchas veces al mes y medio ya no, pero ya al tercer mes casi todas se han cerrado. En medicina ustedes siempre van a encontrar rangos de normalidad. No hay un mes específico. Entonces diría que la fontanela anterior, entre un año, entre 12 meses y 8 meses, se va a cerrar. Y la fontanela posterior, entre un mes y 3 meses, se va a cerrar. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Continuamos. En los ojos, por ejemplo, ver si responde a la luz o no responde a la luz, si hay brillo ocular. En el recién nacido, el examen de ojos es que tiene importancia el reflejo rojo que nos ve cómo está ese cristalino. El reflejo rojo no es más sino ver la parte de la retina que vemos. Cómo están los párpados, movilidad ocular, si hay alteraciones en la conjuntiva o no, etcétera. Créame que el fondo de ojo es dificilísimo de valorar en un niño realmente, no, es muy difícil. Lo mismo con los oídos, ver si responde al sonido, cómo está el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, esa sí se puede ver con facilidad. La nariz, boca, faringe, ¿no? Si hay frenillo, no hay frenillo en el lactante, sobre todo en el recién nacido. En el cuello, pues ahí está la tiroides, si hay aumento de tamaño en la tiroides o no, las adenopatías. Recuerden que en el niño es fácil palpar adenopatías cervicales y a veces la mamá se preocupa por ellas, ¿no? Entonces ustedes si palpan adenopatías que son menos de 1 centímetro, no son significativas, son normales, pero ya adenopatías mayores de 1 centímetro, sobre todo más de 1,5, pues sí son significativas y merecen un tipo de estudio especial. Luego entramos a los aparatos y cuando entramos a los aparatos y sistemas hay que tener una metodología. Recuerden, en el aparato respiratorio tenemos que poner cómo es la inspección del aparato respiratorio. ¿Se moviliza, no se moviliza? La palpación, la percusión y la auscultación, ¿ya? Como en adultos, igual, o sea, tienen que hacerse esas 4 evaluaciones: inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿De acuerdo? Y lo mismo en el examen de corazón, hacemos inspección, palpación, auscultación. Percusión cardíaca en el paciente pediátrico no hacemos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo están los ruidos cardíacos, si están en función a la edad, si hay frotes, soplos, sobre todo, algún tipo de sospecha de cardiopatía congénita, si hay arritmias, cómo están los pulsos y el llenado capilar. Luego en el abdomen. En el abdomen sí tengan especial cuidado que la auscultación se realiza antes de la palpación, ¿de acuerdo? La auscultación se realiza antes de la palpación. El lactante pequeño suele tener un abdomen globuloso, es grande su abdomen globuloso, no es que sea normal. Lo que hay que ver si existe alguna normalidad, como por ejemplo hernias en este caso, cómo está el cordón umbilical, si hay una alteración del cordón umbilical. Ahí ven en la fotografía diástasis de recto, por ejemplo, o las hernias umbilicales. Ahí está, ven lo que decía: inspección, auscultación, percusión y palpación. Pero recordar que la auscultación se realiza prontamente, antes de la palpar, antes de percutir el abdomen, ¿de acuerdo? Porque eso puede alterar los ruidos abdominales, ¿no? Entonces la inspección, auscultación, luego sigue la percusión y palpación. Ese es el orden. No hacer la ocultación al final. Luego valorar las extremidades en el neonato pues, y en el lactante pequeño, pues valorar siempre en el examen físico la probabilidad de luxación de cadera con los maniobras de Ortolani y de Barlow, ¿de acuerdo? Ver alteraciones de la formación en el pie, como pie-bot o alteración de las falanges, el pie equinovaro, acromeopatia. Recuerden que el genovalgo, como ven en la foto, es normal en el preescolar, como que en el lactante pequeño el genovaro. Los niños menores de 12 meses tienen así las piernitas un poco arqueadas, ¿de acuerdo? Y eso es lo normal para ellos, es fisiológico que se va a mejorar con el crecimiento, ¿de acuerdo? El examen de genital es importante, sobre todo valorar los testículos en el varón. En las mujercitas, valorar el himen perforado, que a veces pues no se diagnostica y terminamos con un hematocorto que es doloroso en la pubertad adolescencia, cuando empiezan a menstruar. Ver los testículos que estén en bolsas y si no se los palpa, ver si están en canal inguinal. Y si no se encuentra, pues
ahí poner la alarma y solicitar los exámenes ecográficos correspondientes para ver dónde está en forma precoz, ¿ya? Y la evaluación de Tanner, ¿no? Que corresponde al desarrollo puberal, según la edad, ¿no? El examen anorrectal, si hay atresias, fisuras, condilomas, eritema perineal, etcétera, etcétera. El examen neurológico es un examen que se realiza para ver su estado mental, su nivel de conciencia, si colabora o no colabora, según la edad, si está orientado o no, si hay algún movimiento anormal, los pares craneales, de poder hacerlos, la coordinación, el motor, la sensibilidad, el tono, si hay signos meningios o no. Y ojo, los signos meningios en pediatría, en pacientes pediátricos, podemos valorarlos después de los 18 meses. No se puede valorar signos meningios antes por la anatomía de las vértebras y la orientación de los nervios raquídeos. Entonces, yo veo a veces historias clínicas del paciente lactante 6 meses, no signos meningios, no rigidez de nuca, no kern, no, por favor, a esa edad no se valora signos meningios, ¿ya? Porque no se puede realizar. Algunos reflejos arcaicos, ¿no? El reflejo de Monroe, por ejemplo, que es normal, que suele desaparecer al tercer mes. Esto ya en sus clases de neurodesarrollo lo van a valorar. Y un tema importante en el lactante es valorar el tono, ¿no? Vean ustedes las fotos de la izquierda, por ejemplo, de los niños hipotónicos, como al levantarlo la cabeza se tira para atrás como que nada, ¿no? Igual cuando se lo coloca boca abajo, vean, un niño totalmente hipotónico y no. Y a diferencia de un niño hipertónico, ¿no? Que está todo contracturado, con la cabeza hacia arriba, fijo, rígido y los miembros inferiores extendidos. Eso es importante que ustedes lo valoren y lo practiquen con un lactante. ¿Cómo es el tono de un lactante? O un recién nacido cuando ustedes hagan su práctica de neonatología. Bueno, chicos, espero no haberlos abrumado con la historia clínica. Hemos cumplido con el tiempo, los 40 minutos. Tengo tiempo todavía para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. No sé si la doctora Consuelo ha ingresado a la clase y pueda tomar Hola, la hola, palabra. Carlitos, ¿cómo estás? Ah, aquí está la otra Consuelo. Sí. Bueno, si hay preguntas, por favor, estoy atento. Y si no, le damos pase a la doctora Luna para que haga la Doctor, presentación doc- correspondiente. doctor, yo sí tengo una Sí, pregunta. Mencionó que había una deformación congénita en cuanto a lo que eran miembros inferiores, que era fisiológica en un principio y hasta cuántos meses. ¿Podría repetir esa partecita? claro, sí, sí, vamos a ponerlo aquí, 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 aquí. A ver, existe, a ustedes pueden ver la foto ahí, el geno valgo que se observa en el preescolar, ¿no? Y este geno valgo que se puede observar y en algunos niños es notorio, en un niño menos, pues generalmente para la etapa escolar ya no se ve, ¿no? La persistencia de eso, pues habría que verlo por ortopedia pediátrica. Y el geno varo que ustedes ven en ese lactante que está empezando a caminar, que se ve así piernas arqueadas, pues eso se va recuperando en etapa preescolar, ¿ya? Habrá niños que tengan una patología allí asociada, o sea, que sea mucho más notoria, que requiere la valoración por ortopedia pediátrica, pero en general estas alteraciones son fisiológicas a estas edades, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Lo que sí recalco aquí, y ustedes lo van a ver, es que en los niños menores de 6 meses tenemos especial cuidado en valorar la luxación congénita de cadera. Entonces, la evaluación de Ortolani y el Barlow que ustedes deben pedir practicarlo en sus rotaciones de pediatría, tiene que hacerse. Valorar siempre la simetría de los pliegues, por ejemplo. No es que todas las asimetrías de pliegue signifique que tiene displasia, pero es un indicador importante que nos lleva a tener especial cuidado en la valoración, incluso la necesidad de hacer una ecografía o una radiografía de caderas para valorar cómo está. Porque importante es hacer el diagnóstico de displasia de cadera antes de los 6 meses. Hacerlo después conlleva pues a que podría haber secuelas o llevar a tratamientos cruentos que son ya más difíciles, ¿no? Los amneses a corta edad, pues muchas veces corrigen el problema y ese niño nunca más va a tener problemas con la displasia. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Sí, claro. Los signos meningios que nosotros hemos aprendido, porque ustedes ya han aprendido a valorar rigidez de nuca, Kernig, Brunskill, etcétera. Ustedes, pues, por ejemplo, el más común, el más simple, la rigidez de nuca. Ustedes cogen a la cabecita del niño y hacen la flexión. Y cuando hay un dolor, una rigidez ahí que imposibilita hacer una flexión adecuada, decimos rigidez de nuca. Pero en un niño, en un lactante, ya, y esto se da porque al flexionar la columna, ¿no? Hay una fricción de las raíces nerviosas que salen de la médula espinal. Pero en el niño no existe ese angulamiento que lleva esa fricción, porque están en forma horizontal por el desarrollo. Entonces, por más que se flexione la columna, no hay esa irritación meningia. Entonces, cuidado que un niño puede tener meningitis y no tener a la evaluación signos considerados meningios. Rigidez de nuca, Kern, etcétera, no lo podemos encontrar. Entonces, por esa distribución anatómica entre los elementos óseos de la columna y las raíces nerviosas. ¿De acuerdo? Entonces, no, por más que busque, no lo voy a encontrar. Entonces, les digo, o sea, si tiene 6 meses y este niño, estoy pensando en meningitis, no porque no tenga signos meningios, no tenga, voy a decir no tiene signos meningios, sino que a esa edad no los hay, aunque tenga meningitis. No sé si se comprendió. Doctor. ¿Sí? Solo, como digo, los chinos meningios solo son visibles si tienen meningitis a partir de 18 meses, ¿no? Correcto. Ok, doctor. Sí. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Gracias. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces, pues les agradezco la atención. Eh, entonces, si no hay más preguntas, Consuelo está aquí presente